Que el Señor los bendiga a ustedes, mis hermanos. Y una de las peticiones formales que hay en mi corazón este día es que tengamos una reunión alegre, que sintamos ese gozo por todo lo que representa esta información, porque yo le llamo información al libro del Apocalipsis. De tal manera entonces que yo anhelo que en cada uno de ustedes exista un gozo profundo, definitivamente. Y voy a leer el pasaje que nos sirve de tutor, que es en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, donde se confirma una de las grandes promesas que tenemos en nuestras manos y que se habrán de cumplir muy pronto, mis hermanos, porque el Señor viene pronto. Y hablando del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, los versículos antes del 7, les dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Una promesa que no puede faltar de ninguna manera. Y si todo ojo le verá, significa entonces definitivamente que será una manifestación visible en toda la tierra, en toda la tierra. Todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y luego termina diciendo: así sea, amén. Que es la clásica manera de que la iglesia termina un comentario. Así sea, amén. Muy bien, mis hermanos, tú sabes que hemos estado trabajando por un buen tiempo. Sin embargo, no podemos ignorar o olvidar que debido a los contratiempos que se han dado en la tierra y los contratiempos de salud, han causado que nos detengamos en el avance de la explicación de este grandioso libro. Y estamos hablando de los sellos. Hay tres cosas: los sellos, las trompetas y los tazones, que son juicio, a excepción del primero, que es aquel caballo blanco, el primero. Y dice, porque queremos avanzar, dice el versículo 12 al 17 del capítulo 6, que es donde nos quedamos, los cuales nos mostraron un panorama desolador. Mire lo que dicen. Y miré cuando él abrió el sexto sello. Y ya expliqué que eso de miré es muy importante porque significa observar detenidamente, que no es lo mismo que ver. Es decir, el ver es una manera superficial, algo de pasada, pero mirar alguna cosa es poner toda nuestra atención y cuidado. Y Juan está diciendo que él me estaba mirando, que las cosas que nos narra son cosas que las vio detenidamente y con mucho cuidado. Pero el cómo y el cuándo. Y miré cuando él abrió el sexto sello. ¿Quién ha estado abriendo los sellos? El Cordero de Dios. Y aquí fue hecho un gran terremoto. Y luego, ¿qué sucedió? El sol se puso negro como un saco de silicio. Y la luna se puso toda
como sangre, no en sangre, es un símil, como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Pensando en los términos, no de este libro de esta manera, sino pergaminos. Pergamino usted lo enrolla, pero un libro pues no lo hace así. Y él está viendo precisamente la palabra de Dios como esos rollos. Y dice, y el cielo se apartó como un libro que es envuelto. Y luego, otro más. Y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y otra más. Y los reyes de la tierra, que son los poderosos, y los príncipes, los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Así estaba esa condición tan durísima, tan terrible, que se escondieron en las cuevas y se escondieron entre las peñas de los montes. Y resulta que ahora empiezan a hablarle a los montes y a las peñas. Que yo siempre pienso, pues, ¿en qué creían estos? Que resulta que ahora le estaban pidiendo a los montes y a las peñas que hicieran algo por ellos. No pertenecían a nuestra fe. Y decían, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono. Y tenían conciencia, porque dijeron, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Estaban viendo al Cordero, al Señor Jesús, y estaban observando el trono donde Él estaba sentado. O sea, fue algo manifiesto, visible. Y yo tengo que decir, ¿qué descripción hace la Escritura? Según la versión que ellos hacen en el versículo 17. Que ellos entendieron a la perfección que aquella manifestación era producto de la ira de Dios, de la ira del Cordero. Y lo entendieron como el gran día de la ira del Cordero. Quiere decir que ellos tenían conocimiento de un día cuando la ira del Cordero habría de venir sobre la tierra. Tenían absoluta claridad de lo que estaba sucediendo. Y entonces yo tengo que pensar, es evidente que tenían conocimiento que iba a haber un día como ese sobre los enemigos de la fe en el Cordero. Y luego habla de 7 grupos que son participantes de ese día. Y en el orden de jerarquía, dice en primer lugar, los reyes de la tierra. Que por cierto les diré, los reyes de la tierra, que a veces tenemos la impresión
de que ellos tienen una relación muy buena con Dios. En el Salmo 2 son señalados en el versículo 2 al 3. Escúcheme bien, como un grupo, como un clan que se declara inconforme que Cristo reine sobre la tierra. Usted me dirá, ¿y dónde dice eso? Ponga cuidado. Dice textualmente, estarán los reyes de la tierra. Siempre han estado involucrados, Dijo Pedro, aquí en esta ciudad conspiraron el pueblo con los príncipes de la tierra. Estarán los reyes de la tierra y príncipes. ¿Y qué están haciendo? Están teniendo una reunión de consulta de los poderosos para expresar su malestar con que Cristo esté reinando. Ya estoy hablando aquí de una condición milenial, o sea, una condición que sucede durante el milenio, ya cuando Cristo está reinando. Consultarán unidos, fíjese bien, contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra Cristo, diciendo esto: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué se refiere? Evidentemente al gobierno de Cristo, que se ha establecido y norma el criterio de las naciones. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Nos tiene obligados. Y luego dice, el que mora en los cielos se reirá. Pero luego vea el versículo 6, que es muy explícito, porque es la respuesta que Dios les da. Y les dirá, yo empero he puesto mi rey sobre Sión. ¿Tiene duda de que se trata de que Cristo ha sido establecido en Jerusalén? Monte de mi santidad. Esa rebeldía que se estaba dando o manifestando violentamente. Es más, si revisamos el Salmo 2, usted verá que hay movimientos civiles contra el Hijo de Dios durante el reinado de Cristo. Léalo bien, el Salmo 2. Y él les va a decir, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Rebeldía que se daba en ese grupo. De hecho, durante el milenio, por si usted pensaba que en el milenio no va a haber oposición. Claro, lea la historia que le va a pasar a Edom. Pero vea lo que ha sucedido. ¿Por qué están conmovidos? Es que fue hecho un gran terremoto, un terremoto que sacudió toda la tierra, como lo dice el capítulo 16, versículo 19, donde dice que se cayeron las ciudades de las naciones. Por supuesto que un movimiento de esa naturaleza, que hace que las naciones experimenten la caída de las construcciones, es un caso único. Y voy a hacer una precisión. Él repite esto del terremoto, gran terremoto, que hizo que se cayeran las ciudades de las naciones,
en el capítulo 16, versículo 19. Usted podrá decirme, hermano Ramos, pero estamos apenas en el capítulo 6 y estamos apenas en el sexto sello. ¿No le parece que debe ser distinto tiempo? No, no lo es. Sin duda por causa de ese terremoto. Y le voy a dar luego explicación. Y ponga cuidado con eso. Para explicarle que el tiempo que está manifestando de la destrucción de las ciudades corresponde a los días finales de la gran tribulación. Pero ¿cómo podemos aclarar esto? En que lo que sucede en ese tiempo no necesariamente es cronológicamente tiempo distinto, sino que es un tiempo muy cercano, cuando ya se ha terminado la gran tribulación, cuando ya se ha terminado la gran tribulación. Y otra cuestión. Y el sol se puso negro como un saco de silicio, que por cierto era un tejido con pelo de cabra y que se usaba como señal de aflicción. Pero yo creo que debo de leerle a usted pues, Mateo 24, por supuesto, que es un pasaje extraordinario. Mire lo que dice Mateo 24, porque Mateo 24 es un evangelio, un libro escrito a los judíos por parte de Mateo. Y ha narrado en el capítulo 24 sucesos de la gran tribulación. Pero luego, mire lo que dice. Y luego después de la aflicción de aquellos días, ¿lo observó? Después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuál es la aflicción de aquellos días? ¿O a qué se refiere con aquellos días? ¿A los de la gran tribulación? ¿A lo que ha sucedido en ese tiempo? Después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Yo creo que no hay ninguna manera de decir que no está hablando de los días de la gran tribulación. Después de la aflicción de aquellos días, entonces es cuando sucede lo del sol, lo de la luna y las estrellas y las virtudes de los cielos. De tal manera que cuando se da ese fenómeno, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, después de la aflicción de aquellos días, el sol, la luna y las estrellas. La luna como sangre, el sol como color de saco de silicio. Y es entonces cuando se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, lo mismo que dice el capítulo 1, versículo 7, todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. ¿No es eso lo que dice Apocalipsis 1:7? Después de los días de esa aflicción, entonces le va a pasar esto al sol, a la luna y a las estrellas. Y entonces, después de la aflicción de aquellos días, después de la gran tribulación, o digamos al final propiamente de la gran tribulación, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre
en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted va al libro de Joel, a la profecía de Joel, donde habla acerca de lo que le llaman el segundo avivamiento, resulta que la profecía habla acerca de un gran avivamiento, que lo entendemos y lo explicaremos un momento, un avivamiento que viene sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Cristo levanta la iglesia, el Espíritu Santo levanta la iglesia y se la entrega al Señor. Y la iglesia y el Espíritu Santo se regresa a la tierra para tratar exclusivamente con el pueblo de Israel y prepararlos para esos días, que luego nos van a regalar lo que pasa en el capítulo 7 de 144,000, que yo llamo predicadores, ungidos por el Espíritu de Dios, que hizo ese regreso, y proclamarán el evangelio, escúcheme bien, el evangelio del reino de los cielos, no el evangelio de la gracia. Ya lo hemos explicado. Espero que usted lo tenga muy a la mano esa cuestión. Sin embargo, debo puntualizar. Miren el movimiento que hubo. La gente importante y no tan importante. Pero tengo que hacerle un señalamiento. No fueron los reyes de la tierra. No fueron los príncipes o los ricos. Tampoco los capitanes. Tampoco los que se reconocen como gente fuerte. Tampoco ni siervos ni libres. Estoy diciendo, todo ese grupo de los 7 no se mostraron con una pena moral. Sí, espantados, sí. Fue el sol el que se mostró en ese color de saco de silicio. No que la gente esta se vistió de saco de silicio para señalar que tenían mucha angustia. No, no, no. Estos de inmediato trabajarían contra Cristo. Y le voy a decir a usted, vea, que no hubo tanta pena en el alma de ellos. ¿Y estos qué hicieron? Bueno, nos lo dice eso el versículo 15 y el 16 del capítulo 6. Número 1, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y note esto, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Estaban hablándole a las peñas y a los montes? Mire qué interesante. ¿No estaban orando al Dios de los cielos? No, estaban hablándole a la madre naturaleza, que es lo que mucha gente de esta generación ha empezado a hacer, a adorar y a reconocer el poder de la madre naturaleza, donde el poder lo tiene solo el creador de todas las cosas. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y note esto, mi hermano, nótelo. Decían a los montes y a las peñas. Ni siquiera se usa el término que estaban orando. No, que le decían.
a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Estaban espantados. Y entonces yo observo a ese grupo y digo, ¿acaso querían morirse? Parece que sí. Pero no tenían el valor de autosacrificarse. Y mejor le pidieron a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Note usted esta cuestión. No pedían al Dios de los cielos. No oraban al Dios creador. Estaban pidiéndole, dizque a la madre naturaleza, que los viera, que los oyera, que los ayudara. Sí pedían, no pedían a Dios, pero sí pedían a la madre naturaleza. Y este asunto va a ser con poco tiempo muy importante. ¿A quién le pide la gente? Porque a la madre naturaleza le estarán atribuyendo capacidades pensantes, como si la naturaleza fuera un ser moral. El único que es un ser moral y oye y extiende su mano es el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Note eso. Le decían a los montes y a las peñas. Pero entonces, si le decían eso, le estaban contando su pena y lo que querían. Luego entonces creían que la madre naturaleza los oía y les contestaba. Si esa es la cuestión, lo estaban reconociendo a la madre naturaleza como un ser moral. Hay que hablar con ella. Hay que reconocerla aquí como un Dios o como Dios. No como un Dios, como Dios. Y yo digo, qué lástima que esos grandes, esos reyes, esos príncipes, capitanes y fuertes, ¿no sabían que tenemos Padre en los cielos? Yo digo que sí sabían. Ni modo que fueran tan ignorantes. Pero por lo que decían en el verso 16, ellos estaban viendo al Señor escondernos de la cara, del rostro de aquel que está sentado. Clarito lo dice. Era una visión literal. Lo estaban presenciando. Estaban viendo al Señor que estaba sentado sobre el trono. Y ni así le dieron adoración y reconocimiento, a pesar de que lo estaban viendo. Pero hay algo que yo quiero precisar para ustedes, mis hermanos. Y es que esto que narra la Escritura se ubica en un tiempo muy cercano a la segunda venida del Señor. Anote eso, vea eso. ¿Por qué, dirá usted, por qué, hermano? Porque dije que es lo mismo de Joel 2, donde le habla acerca de eso y le habla
también de lo que le va a pasar al sol, a la luna, a las estrellas. Y que la gente, por supuesto, en Mateo 24, habrá padecido todo lo que significa la gran tribulación. Si Mateo 24 es clarísimo, completamente claro. Y después de la aflicción de aquellos días, yo le ruego a mis hermanos que me están escuchando, anoten el pasaje y léanlo y reléanlo. Estas palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a Moisés, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es pedagogía divina. Significa dilos una vez, otra vez y otra vez, hasta que lo entiendan. Joel 2 y Mateo 24 hablan de esa conmoción en el sol, la luna y las estrellas. Son mencionadas por la profecía de Joel, capítulo 2. Que son cosas que han de suceder al final de aquella gran tribulación. Como dice Daniel 12, tiempo cual nunca fue. Y yo quiero precisar esto. Yo anhelaría que se diera un segundo avivamiento, una segunda lluvia tardía, de esa que hablan muchos predicadores, elocuentes inclusive, pero que están viendo que antes de que Cristo venga a la tierra, sobre la iglesia vendrá un avivamiento, y citan a Joel. Y yo digo, ¿qué no daría porque fuera así? Y que yo estuviera absolutamente equivocado. Es decir, que antes de que el Señor venga por su iglesia, tuviéramos un avivamiento del tipo del libro de los Hechos, un avivamiento lleno de bendición y de poder. Sería maravilloso. Pero la Escritura no me concede eso. ¿Por qué? Porque si Mateo 24 es evidentemente sucesos de la gran tribulación y cercanos a la segunda venida de Cristo, lo que dice Joel es lo mismo de Mateo 24. Habla de lo del, habrá con el sol eso, la luna como sangre, las estrellas caerán del cielo. Ahora, yo sí encuentro desde luego que el Espíritu Santo vendrá, entrega a la iglesia al Señor en el cielo, en los aires, que es donde dice que nos encontraremos con el Señor en los aires, no aquí en la tierra, para que no lo espere ni en Nueva York ni en Jerusalén. No. El Señor viene y el Espíritu Santo levanta a la iglesia y se le entrega al Señor en los aires. Y cuando haya entregado la iglesia, el Espíritu Santo se viene a la tierra a trabajar vigorosamente sobre Israel, a prepararlos para recibir al Mesías. Es muy importante que tengamos presente eso. Lo digo de nuevo. ¿Qué más quisiera yo? Que hubiera un avivamiento
tipo del Pentecostés del libro de los Hechos. Sería extraordinario, sería maravilloso. Claro que sí. Pero ni siquiera me atrevo a pedirle al Señor eso, porque la profecía de Joel no me lo autoriza. De tal manera que es importante decir, bueno, si Mateo habla de los que terminando los días de la gran tribulación, el sol, la luna y las estrellas tendrán esas conmociones, y que luego, después de esas conmociones, aparece el Hijo del Hombre y es visto en toda la tierra, pues yo tengo que reconocer que lo que dice Joel es lo mismo que dice Mateo. Lo mismo. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, las estrellas del cielo caerán. O sea, no hay dos acontecimientos semejantes. Es un solo acontecer en este caso. Y por la profecía de Joel, capítulo 2, que sucede al final de aquella gran tribulación, y después de la aflicción de aquellos días, veamos eso. ¿Cuál ha sido la operación del Espíritu Santo después que el Señor Jesús fue llevado a su Padre? Cuando alguien dice, el Señor Jesús se fue con su Padre, no estamos siendo muy propios. Mire, usted me va a decir, ¿qué acaso el Señor no tenía poder para levantarse de entre los muertos y para volver él a su Padre con su poder? Yo le digo, por supuesto que sí. Eso no se discute. Pero eso no es lo que dice la Escritura que hizo. Porque él fue sepultado y el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, así como el Señor levantó al Señor Jesús, el Espíritu Santo levantó al Señor Jesús y lo entregó a su Padre. Y usted me va a decir, pero si usted reconoce que sí podía ir por su propio poder, ¿por qué no lo acepta? Porque esa no es la idea. Porque el Señor pudo irse. Solamente que a lo que a él le pasa, le tiene que pasar a la iglesia. Y no existe un solo hombre sobre la tierra que se haya podido levantar de entre los muertos por su propio poder y al mismo tiempo levantarse e ir al cielo, a donde esté el Señor Jesús. Ningún hombre jamás lo ha hecho. Porque el Espíritu Santo fue el encargado, el tutor del Señor Jesús. Es el que lo ungió en el río Jordán. Es el que lo llevó al monte de la tentación. Es el que lo llevó a vivir el año agradable allá en Nazaret. Es el que lo acompañó y lo guió todo el tiempo que estuvo en la tierra. Incluso el Espíritu Santo llevó a Jesús al sacrificio. Lea por ahí el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, no es libro, es carta. Entonces, el Señor Jesús lo que hace es depender del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino y lo levanta de entre los muertos. Y un día estando en el monte de las Olivas, dice Hechos, fue levantado
Lea el libro de los Hechos capítulo 1. No dice que se fue ejerciendo su propio poder, que sí lo tenía, que sí podía. Pero el Espíritu Santo lo levantó y fue y lo entregó a su Padre. Y es lo mismo que hará con la iglesia. El Espíritu Santo tomará a la iglesia. Habrá de resucitar a todos los creyentes y dar la primera resurrección. Y habiéndonos levantado, nos llevará al encuentro con el Señor Jesús en los aires, donde estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, insisto, el Señor Jesús podía levantarse por su propio poder, resucitar por su propio poder. Pero no hay ningún hombre que haya resucitado por sí mismo. Y lo que le pase al Señor Jesús, le pasa a los hombres. Entonces el Espíritu Santo vino y lo resucitó. Luego lo llevó al Monte de las Olivas y luego de allí lo toma y lo entrega al Padre. Y el Padre lo recibe: siéntate a mi diestra. Donde el Padre le otorgó propiedad del universo. Todas las cosas las puso debajo de Él. Entonces, imagínense el trabajo que hizo el Espíritu Santo. Sí, pero no fue nomás eso. Se mostró a Israel. Esos 144,000 no están puestos allí por casualidad. Después del sexto sello, tenemos aquí a esos 144,000 que algunos han dicho que es un paréntesis entre el 6 y el 8. No. No ha sido reconocido como paréntesis, sino como una narración parentética. ¿Qué cosa es uno y qué cosa es lo otro? Bueno, un paréntesis es un espacio entre dos puntos, capítulo 6, capítulo 8. Mientras que lo parentético es una narración que se incluye con lo parentético o que tiene cierta relación con lo parentético. Entonces, el Señor Jesús fue llevado a su Padre por el Espíritu Santo que se encargó de Él. Muy bien. Después de la aflicción de aquellos días, ¿cuál ha sido la operación del Espíritu Santo durante lo que fue esa semana 70? Fíjese lo que hizo el Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Romanos 8. El que levantó a Jesús de los muertos, si mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, usted es creyente, está muerto, el Espíritu Santo vivifica su cuerpo. Él levantó al Señor y lo llevó a su Padre. Hechos 1:9, donde dice fue levantado, fue alzado. ¿Qué quiere decir? No se fue por su propio poder, lo levantaron, lo alzaron. ¿Qué más? Él habrá de levantar a la iglesia de todos los tiempos para entregársela al Señor Jesús en los aires. Allí será nuestro encuentro con el Señor Jesús. No lo espere en Jerusalén.
con todo el cariño que me merece la historia de esa ciudad. Porque ni un solo creyente puede ascender al Padre por su propio poder. Digo, dígame, ¿qué creyente, por muy santo que sea, cuál ha podido levantarse por sí mismo, ascender por sí mismo? Ninguno. Todos tendremos que ser levantados por el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, cuando entrega a la iglesia al Señor Jesús, ¿sí?, regresa a la tierra para tratar con el pueblo de Israel y prepararlo para recibir a su Mesías. De allí que la Escritura diga que hay que predicar, habrían de predicar el evangelio del reino, que no es el evangelio de la gracia. El evangelio del reino es el que empezó a proclamar Juan el Bautista, los discípulos y Cristo, de tal manera que entonces el mensaje que van a predicar es, haz de cuenta que lo voy a decir. Yo voy con Juan el Bautista y le digo, préstame tu mensaje, porque quiero predicar el evangelio del reino. Juan el Bautista no fue un predicador de la gracia. Al contrario, el Señor Jesús en Mateo 16 le dijo a los discípulos cuando Herodes ejecutó a Juan Bautista, ¿qué hizo? No digan que yo soy el Cristo. Ya no digan que yo soy el Cristo. Detuvo esa predicación. Y entonces habría de nacer un mensaje que parte de que Cristo murió por los pecados. Y nace el evangelio de la gracia, que es distinto. Pero el evangelio de la gracia ha sido predicado en todo el mundo. Y el evangelio del reino, ese no. Se predicó en Jerusalén, en Judea, en Perea algo. Pero ese mensaje del reino de David, tiene pendiente que sea publicado en el mundo entero. Note eso. Será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Ha ido conmigo? Quizá usted diga, hermano Ramos, está muy complicado lo que usted dice. Posiblemente. Pero estoy en la posición como para explicarlo y explicarlo. Y entonces yo dije, ahora sí, todo esto de lo que hemos estado hablando nos da entrada al capítulo 7, que no debe ser entendido como un paréntesis, sino como un capítulo parentético. ¿Qué es una narración parentética? En la cual se narra que Dios envía a 144,000 predicadores de Israel para anunciar el reino de los cielos. ¿Por qué eso? Por cierto, vea que ninguno de los 144,000 pertenece a la iglesia. La iglesia ya ha sido rescatada, ya ha sido levantada. Estos 144,000 son de las 12 tribus de Israel. Ahora usted me va a poder decir, sí, hermano Ramos, pero ¿y qué de los judíos que fueron salvos?
antes de que Cristo viniera por la iglesia y se los llevó. Bueno, es correcto. Si aceptaron a Cristo como su Salvador en el tiempo de la gracia, al venir el Señor por su iglesia, ellos fueron levantados. Y le voy a decir por qué. No es que estos son judíos, no, discúlpeme. En la iglesia no hay judío ni gentil. Si ese de la tribu de Benjamín, por decir algo, se había convertido al Señor un tiempito antes de que el Señor viniera por la iglesia. Ahora que el Señor viene por la iglesia, por supuesto que se lo lleva. Entonces, terminamos. Que yo espero que usted haya ido reflexionando. ¿Por qué predicar el Evangelio del Reino? Lo acabo de decir, ¿eh? Veamos eso. Y note que hay dos tribus que se omiten. No tiene nada que ver con lo que acabo de preguntar. ¿Por qué predicar el Evangelio del Reino? ¿Por qué queda pendiente de anunciar el Evangelio del Reino de David al mundo entero? Eso no se hizo cuando Juan Bautista, cuando los discípulos y cuando Cristo. No se hizo. No se terminó. Ahora que el mundo va a ser anunciado el Evangelio del Reino, para cumplir precisamente que oigan el mensaje del Mesías. Y vamos a quedar pendientes, porque si usted lee esto, usted va a encontrar a dos tribus que quedan fuera, no las integra en la narración, que son la tribu de Dan y la tribu de Efraín. Lea el capítulo 7 y busque a la tribu de Dan y busque a la tribu de Benjamín. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a decirle: Padre eterno, te rogamos que bendiga nuestros corazones y que la palabra que ha sido enseñada, Señor, nos ayude a establecernos en esta fe preciosa. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Y les voy a decir algo. Hay un testimonio dentro de mí. Solamente tómelo como eso. El Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús ya no tarda. Las cosas se están dando. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén.